Ya. Alcanzar, coger, mover, posicionar, aplicar presión y soltar. Alcanzar, coger, mover, posicionar, aplicar presión y soltar. Alcanzar, coger, mover, posicionar, aplicar presión y soltar. Alcanzar, coger, mover, posicionar y aplicar presión. Alcanzar, coger, mover, posicionar y aplicar presión y soltar. Alcanzar, coger, mover, posicionar y aplicar presión y soltar. Alcanzar, coger, mover, posicionar, aplicar presión y soltar. Alcanzar, coger, mover, posicionar, aplicar presión y soltar.